¿Cuáles son los pueblos originarios de la Argentina? Los pueblos indígenas que se consideraron en las cédulas censales fueron: Región Central, Tobas, Pilagas, Mocovíes, Matacos, Chulupies, Chorotis y Chiriguanos. Región Noreste, Guaraníes y Cainguas. Región Noroeste, Aymaraes y Quechuas. Región Central Sur, Tehuelches, Araucanos, Quenaquén, Yamanes y Onas. Los Tobas. Historia de los Tobas. El barrio Toba que estudiaremos se encuentra emplazado en las calles 140 entre 525 y 526, barrio La Granja, ubicada en la ciudad de La Plata. Dicho barrio se asentó en el año 2001, escapándose a la muerte del ciclo del algodón, al acaparamiento de tierras y a las incansables persecuciones de la policía. Este asentamiento está conformado por 34 familias, que en su mayoría son gente joven. La ciencia nos dice que grandes y pequeños ríos provenientes de los deshielos de los Andes cubrieron de tierra sedimentaria la región y en ellas comenzó a proliferar vida de tal forma que el Gran Chaco se fue convirtiendo desde hace 10 u 8.000 años quizás menos en un embudo cultural o junta de naciones por donde pasaran muchos pueblos de nuestra América del Sur. En ambos márgenes de la desembocadura de los ríos Pilcomayo y Bermejo que vierten sus marrones y rojas aguas al Paraguay-Paraná, se gestó la forma cultural que agrupamos como familia lingüística guaycurú. Habrían arribado a la región hace algunos milenios luego de haber permanecido otros en las llanuras y mesetas del sur ya que serían parientes de pampas y patagones y, como ellos, eran altos, bronceados, hermosos. Desde su asentamiento en la inmensa pampa montuna que es la región chaqueña, se desplazaron por el este hasta los Andes del Incario y por el sur más abajo del Salado del Norte. Los antiguos guaycurú cercanos a la eurofundada Asunción, sucumbieron por la contaminación de enfermedades y la proliferación de guerras. Los Tobas, primeros en adoptar y domesticar los equinos reintroducidos, fueron eliminados desde la colonia y, sus últimos representantes no mestizados utilizados como guías en la conquista del desierto verde de fines del siglo XIX, comienzos del XX. De los alrededor de 200.000 que deben haber sido hacia el siglo XVI y aún más tarde, quedan de la familia guaycurú en la Argentina de 1986 alrededor de 36.000 como tocoit llamados vulgarmente toba. Luego de adoptar el caballo en el siglo XVII comenzaron una vida de depredación y pillaje que los llevó a destruir otras poblaciones indígenas primero, y a atacar las estancias y ciudades de los españoles después. Cuando los come estaban libres, cazaban por cerco, encierro o rodeamiento, capturaban animales machos y viejos. Pero el cerco final del Gran Chaco fue realizado por y desde las ciudades, ibero-guaraníes, hispano-criollas, gringo-criollas. En la colonia rodearon, en la neocolonia ocuparon. Las primeras expediciones que partieron desde Asunción, el establecimiento de las encomiendas de Guatará y Matará en 1584 y la fundación de Buena Esperanza del río Bermejo en 1585. Para 1587 los tobas disponían de grandes caballadas. Hacia 1637 comenzaron a atacarlos. También a ellos, desde Santa Fe. Entre 1720-40, el pueblo originario toba, casi, logra expulsar a los doxi, extranjeros, blancos, que para defenderse les oponían traslados y desnaturalizados calchaquíes. Poco después se fundaba la misión jesuita de San Javier. En 1744 el gran cacique Paiquim y otras decenas de depositarios de poder celebraban tratado de paz con el gobernador español Matorral. Los españoles juraron no traspasar la frontera establecida en el Salado del Norte. No cumplieron. Tampoco Ferre, el gobernador de Corrientes, quiso o pudo más tarde. La penetración de los gobernadores del Tucumán y la instalación jesuita a fines del siglo XVII y principios del XX, las avanzadas del brigadier Estanislao López durante el periodo rosista y las matanzas de Pascual Echagüe, en Laguna Brava, en 1848, el contrato de Castellanos, firmado en 1853 en Santa Fe.
Con el objeto de mensurar y ocupar los campos, la campaña de Esteban Rams en 1857 y el inmediato establecimiento de las colonias Sunchales, Tostado y Zapallar, bajo el posterior amparo de la Ley 817 de Inmigración y Colonización, todos estos, y otros avances menos significativos, son los puntos de partida para la contención de los desplazamientos de los pueblos originarios, que se constituyeron en los movimientos pioneros que antecedieron a la definitiva ocupación del Chaco, Viñas, 1982 p. 124. Cuneo Cortez Conde y otros, 1975, Taylor, 1948. El pacto libero-conservador que emplearon argentinos, uruguayos, brasileños, usó a estos indios para concluir su guerra contra el Paraguay, haciendo una matanza despiadada de jóvenes paraguayos, negros e integrantes de los pueblos originarios. En dicha guerra destruyeron todo a su paso y mataron a varones mayores de 13 años. Se calcula que el Paraguay hoy en día vendría a ser el triple de lo que fue Inglaterra en su momento. Luego, finalizada esta guerra, establecida oficialmente la gobernación del Chaco y obtenidos los resultados de la comisión exploradora a cargo del ingeniero Arturo Celstrano, comenzaron a arribar a la zona de resistencia los primeros colonos italianos. Más tarde el espectro se ampliaría y las colonias se poblarían de extranjeros de las más diversas nacionalidades europeas. Mayoritariamente desembarcaban en misiones como San Fernando y Buenaventura. Luego se crea un nuevo asentamiento que llevará el nombre de Resistencia, contra el indio, otra será Reconquista, idem. Le siguieron de Liguria. Empieza, en 1878 la Guerra del Desierto y termina en 1880, en esta guerra se produce una cruel matanza de pueblos originarios para ocupar las tierras y venderlas a un precio muy barato, solo para sacarlos de su lugar de origen. En 1885 se lanza la gran campaña militar de Victoria. Se recordarán con horror matanzas en Macayé, La Cangayé, etc., con honor los nombres de Salarné Calón, Camá, Matolí, Leoncito, Garcete, Moreno, Cobaique, Nela Lagadic, Megoche, etc. En el asta bandera de las tropas de un inglés que fue general y gobernador argentino del Chaco se llegó a ensartar la cabeza cortada de un gran jefe. El cráneo de otro, que se opusiera al bombardeo de un buque estadounidense y otras invasiones, adornó la biblioteca del comandante Fontana. Paralelamente, el coronel Manuel Obligado, comandante de la frontera norte, fundada la colonia indígena de San Antonio. Si por entonces se aspiraba a transformar al Río Negro en la frontera sur del El Bermejo, debía constituirse, ineludiblemente, en el límite norte. Estos dos frentes de guerra resultaban complementarios si se había priorizado al sureño, era en función de razones bien atendibles, la objetiva importancia de los Pampa y las pretensiones chilenas sobre las tierras de la Patagonia, el ambicioso proyecto agropecuario pampeano y el peso político de los latifundistas bonaerenses. Pero nadie dudaba, ni por un instante, de que los ejércitos que operaban victoriosos en la Patagonia serían prontamente transferidos al Chaco, Viñas, 1982 p. 119, así, el general Benjamín Victorica, quien fuera ministro de Guerra y Marina del presidente Roca desde 1880 hasta julio de 1885-4, ordenó, en la segunda mitad del año 1884, la esperada campaña militar contra los indígenas del Chaco, donde actuarían conjuntamente fuerzas del ejército y la marina. Debía tratarse de una campaña puntual y una victoria fulminante, de lo contrario, y como lo había advertido el general Roca, un reguero de sangre marcaran en el Chaco los derroteros, de la civilización y del progreso. Comunicado del presidente de la República General Julio Arroca, al teniente coronel Luis Jorge Fontana V, firma de despachos, 1881 Maldonado, 1991, p. 18, esta vez, el objetivo era alcanzar conjuntamente la Cangayé, sobre la ribera sur del Bermejo. La misma táctica que 5 años atrás, sobre Choel, en el Negro. Durante la mañana del primer día de
Octubre de 1884, el general Victorica, embarcado en la torpedera Maipú, zarpó desde Buenos Aires, con destino a Puerto Timbo, hoy Bermejo. Lo seguían los vapores Talita y Tacuary. Las otras fuerzas militares provenían de Salta, Regimiento 10 de Caballería al mando del coronel Solá, de Formosa, Regimiento 7 de Infantería y 6 de Caballería, bajo las órdenes del general Fotheringham, de Córdoba, Regimiento 12 de Caballería, a cuyo frente se encontraba el coronel J. M. Uriburu, Batallón 4 de Infantería de Línea y Batallón de Infantería de Marina comandados por el coronel Blanco, y de Resistencia, Regimiento 9 de Infantería al mando del coronel Figueroa. El capitán José Montero, del Regimiento 12 de Caballería, sorprendió en su aldea al cacique inglés y le dio muerte. El general Ignacio Fotheringham apresó y sentenció a muerte al cacique Toba Yalosi. Aprobada la sentencia, se llevó a efecto, al pie de un corpulento quebracho. Ahí nos más lo dejamos para escarmiento. Fotheringham, 1908, 1970. P. 553, más tarde, las tropas del mismo general dieron muerte al gran jefe de los Toba, el cacique Camba, que años atrás desafiara al propio jefe de la comandancia de Resistencia, para que saliese a arreglar a lanza y sable. Camba fue herido en Paso Central, el 5 de diciembre de 1884, ya caído, fue ultimado a puñaladas, cortada su cabeza y clavada en una lanza. Hermoso fin de campaña. Todos los indios desfilaron ante su cabeza y todos lo reconocieron. Fotheringham, 1908, 1970. P. 574, Maldonado, 1991. P. 30, dispersos, arrinconados, sin más armamento que algunas flechas, retrocediendo, frente a la masiva invasión y el sistemático escarmiento. La mayor parte de los caciques y sus clanes se fueron entregando sin resistencia, al paso de las distintas columnas militares. Escunio, 1972, Maldonado, 1991, los escritos del coronel Ángel Justiniano Carranza en su diario de marcha de la expedición y los testimonios del general Ignacio Fotheringham, 1908, 1970. Están muy lejos de relatar combates heroicos o memorables. Por el contrario, todas las descripciones de la campaña de Victorica no consiguen esconder la endebleza de un enemigo asustado e indefenso, no las contradicciones que arrastran los jefes militares, ni siquiera el cinismo y la ironía con que, al parecer, pretenden defenderse. Nunca he visto gente más contenta, y más leal. Buenos indios, legítimos, de raza pura, Toba, Mocoví o Chiriguano, dueños, indiscutibles del territorio, por ley. Oriundos y nativos de sus bosques vírgenes. Pero vino la raza superior. Punto. Fotheringham, 1970, p. 539. El 24 de octubre de 1884, tropas del Regimiento 12 de Caballería, al mando del teniente primero Adolfo Boero, atacaron por sorpresa una toldería donde fueron tomados prisioneros 8 indios y una china, lográndose como botín un fusil, una lanza, 200 flechas, 4 hachas, 4 monturas y una oveja. Escunio, 1972, p. 262, Benjamín Victorica era un militar distinguido, raza de caballeros de otra época, de maneras afables, animado del más patriótico empeño y decidida buena voluntad. En las Jutas, donde se une el Teuco con el Bermejo, el ministro dirigió la palabra a sus tropas. Hizo un cuadro hermoso de esos vastos territorios, esos espléndidos bosques vírgenes, esa zona fértil, de vegetación exuberante y gran porvenir. Yo miraba a mi alrededor y vi un río inmundo, fangoso, de aguas turbias, unas tierras áridas, unos montes raquíticos y un clima detestable. Concluyó la arenga. Todos aplaudimos con sinceridad, la buena intención es lo que vale. Pero yendo con él aparte le dije, dígame señor ministro, ¿usted piensa todo lo que ha dicho? Y él respondió, no hombre, jamás he visto lugares más horrorosos. Pero hay que hablar patrióticamente y el patriotismo, es como el amor, es ciego. Fotheringham, 1908,
1970, pp 567-568, 13 fortines levantados sobre el Bermejo fueron el resultado de la campaña de 1884, aparte de la derrota militar del indígena, aunque estos no fuera totalmente sometidos en forma inmediata. Íñigo Carrera, 1988, p. 8. Hubo que esperar hasta el 31 de diciembre de 1917, para que oficialmente por concluida la guerra contra los chaquenses. Magrassi, 1987, p. 106, la inversión en tierras y colonización aumentó considerablemente. La zona de Cañadas cercana al Paraná y sus afluentes contaba con abundantes bosques cuyas maderas encontraban por entonces una significativa demanda. 7. En el centro-oeste, el quebracho colorado era mucho menos abundante y la aptitud agrícola del suelo, si bien era superior a la zona de Cañadas, no podía competir con la pampeana. Por eso, producida la crisis mundial de 1890, la expansión del capital se produjo sobre las tierras ya ocupadas del este, mientras el centro-oeste continuó por más tiempo en manos aborígenes. Íñigo Carrera, 1988, p. 8. El proceso de absorción de mano de obra indígena, confesado objetivo de la campaña de Victórica, fue paralelo al establecimiento de los ingenios azucareros y los obrajes de explotación de la madera. Difícil será ahora que las tribus se reorganicen bajo la impresión del escarmiento sufrido. Sus miembros dispersos se apresurarán a acogerse a la benevolencia de las autoridades, acudiendo a las reducciones o los obrajes donde ya existen muchos de ellos disfrutando de los beneficios de la civilización. Victórica, 1885. p. 15. Íñigo Carrera, 1988, p. 11. Los indígenas chaqueños realizaron en los obrajes los trabajos más duros y peor pagados. Juan Vialet Massé, en enero de 1904 en su informe sobre la situación laboral del país, redactado a solicitud del ministro del Interior Joaquín V. González, describe con singular realismo el estado de la situación, peor que cualquier obrero, por debajo de los obreros, a la par de los animales de tiro. Se reniega del indio, pero se lo explota. Sin él en el Chaco no hay ingenio, ni obraje, ni algodonal. Vialet Massé, 1904, 1973, p. 36. Durante la primera década del siglo pasado, comenzó a impulsarse el cultivo del algodón, expandiéndose, paulatinamente la ocupación al área centro-oeste. En 1909, comenzó la construcción del ferrocarril que atravesaría el Chaco, uniendo el puerto de Barranqueras, sobre el Paraná, con la provincia de Salta. En 1911, cuando los trenes llegaban hasta la región de mayor concentración indígena, se produjo una nueva campaña militar, la del coronel Enrique Rostagno, destinada a ocupar definitivamente la zona. Íñigo Carrera, 1988, pp. 11-12, en julio de 1911, como presagio de la campaña que se iniciaría en septiembre, las tropas acantonadas en el Fortín Arenales, bajo las órdenes del teniente Benjamín Menéndez, asesinaron a una tribu entera, en aparente represalia. Maldonado, 1991, pp. 48-50, después de un largo tiroteo, informa el teniente Menéndez, resultaron 180 indios muertos y un soldado herido. Se les quitó además 31 caballos, 6 mulas, 30 burros, 156 vacunos, y 450 ovejas y cabras. Telegrama emitido el 14 de julio de 1911 desde Puerto Bermejo y publicado en el diario La Prensa del día 15 de julio de 1911, p. 12, Maldonado 1991, p. 48, nuevamente apeló a la táctica del escarmiento. Resulta entonces comprensible que en septiembre de 1911, al iniciarse la campaña de Rostagno, y durante los 3 meses subsiguientes, se entregaran, sin ofrecer ninguna resistencia, más de 8.000 indígenas. Fue en las proximidades del Teuco, en las nacientes del Salado y en las lagunas del Pilcomayo. Enrique Rostagno, coronel del ejército, jefe de las fuerzas de operaciones en el Chaco, en su mensaje de final campaña,
dirigido el 30 de noviembre de 1911, desde Resistencia, al gobierno de Buenos Aires, expresaba: se han recorrido más de 3.200 leguas cuadradas. Durante todo este inmenso recorrido no se ha tenido necesidad de disparar un solo proyectil, aunque encontramos más de 8.000 indios por las hermosas lagunas del Pilcomayo central, en las nacientes del Salado, en las proximidades del Teuco y en la zona sur del antiguo cauce del Bermejo.